Hemos avanzado desde la construcción epistémica de un indicador, desde definir una dimensión temática a partir de un marco teórico, definir qué es lo que queremos medir y a partir de esta pregunta hemos identificado unos criterios. Esos criterios de identificación son lo que nos permiten saber de manera inconfundible e inequívoca qué es lo que efectivamente vamos a medir. Sin embargo, no todos los criterios de identificación tienen variables asociadas. Para la selección de variables, primero entonces es necesario que nos preguntemos cómo se mide y luego si asociemos cómo se mide a esas variables. Rápidamente un repaso por lo que ya hemos visto. La dimensión temática, que implica concreción y una discusión conceptual y teórica, que busca unos referentes y establece unos ejercicios de comparabilidad a partir de esos referentes. Una dimensión temática entonces, que se hace una pregunta de investigación o una pregunta de análisis. Esto, como ya lo hemos visto, unos criterios de identificación que le dan contenido a esa dimensión temática, que me permiten saber qué es lo que quiero medir y sobre todo me permiten comunicar qué es lo que pretendo medir con ese indicador. Algunos ejemplos. Y aquí llegamos al punto de cómo se mide. Hay dos formas de medir desde la perspectiva del cómo. Una puede ser medición en positivo, es decir, lo que sí se ha hecho o lo que sí ocurre. Y otra es la medición en negativo. En el caso de la medición en positivo, tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, inversión en algún sector o inversión en alguna política o número de personas que han tenido acceso a un programa del Estado o número de personas que han tenido acceso a la educación. Eso es medir en positivo. Estamos hablando de quienes sí han tenido acceso, de los recursos que sí se han invertido, de las actividades que sí se han llevado a cabo. Asimismo, cuando hablamos de medición en negativo, lo que estamos midiendo efectivamente son brechas, es decir, aquellos que no han tenido acceso, aquellos que no fueron protegidos o aquello que no está ocurriendo. Hay cosas o hay dimensiones temáticas que con dificultad se pueden medir en positivo. Por ejemplo, en el caso del derecho a la vida, que es el ejemplo más frecuente, resulta muy difícil saber cuántos efectivamente se les ha protegido su derecho a la vida. Por esta razón se mide en negativo, entonces se mide en tasa de homicidios y en tasa de feminicidios. Y el éxito de las políticas asociadas a la protección de la vida se mide también en la reducción de estas tasas y no en el aumento como se haría en positivo. La deserción escolar, por ejemplo, saber si es posible que los chicos y las chicas se queden en los colegios, solamente se puede medir a través de deserción. ¿Por qué se puede medir a través de deserción? Porque lo esperable y lo generalizado es que se queden. Entonces, lo que uno mide es cuántos no se quedaron, cuántos se fueron. Asimismo, hay diferentes tipos de medición. Hay tipos de medición categóricos, ¿sí? Por ejemplo, ¿existe una política de reparación a víctimas del conflicto armado? ¿Sí o no? ¿Qué otros ejemplos se les ocurren a ustedes de categorías? Váyanlos pensando. Escalas. Muchísimo, mucho, poco, muy poco. Muy fácil, fácil, un poco difícil, difícil. Hay que tener en cuenta que las categorías son formas de medición que no necesariamente me están hablando de la calificación de un dato. Generalmente uno no utiliza expresiones como muchísimo en calificaciones a datos en la medida en la que no tiene un referente o que está exagerando la relación con el referente.
Sin embargo, estas son escalas. Por ejemplo, en estudios de opinión, uno suele preguntar muchísimo, mucho, poco, muy poco. ¿Qué tanto confía en las instituciones? Muchísimo, mucho, poco, muy poco. Pero hay otro tipo de escalas. ¿Qué tan corrupta cree que es un servidor público en particular? ¿O qué tan corruptos cree que son los servidores públicos? Mucho, poco, nada. Hay diferentes tipos de escala, lo importante siempre es poder compararlos. Unidades. Las unidades son número de casos, número de personas, número de instituciones educativas, número de establecimientos de salud, número de casas construidas, ¿sí? Las unidades son formas de medir, sin duda, son formas de medir. Sin embargo, lo que ocurre con las unidades es que en ocasiones se hace difícil poder hacer un ejercicio comparativo y poder hacer una valoración. Yo no sé si un caso de coronavirus es mucho o es muy poco. Yo no sé si, por ejemplo, en la localidad de Kennedy, que existan 500 casos de coronavirus, es mucho o es muy poco. Si yo lo comparo en número de casos, 500 casos en la localidad de Kennedy y 30 casos en la localidad de Teusaquillo, es posible que me parezca que es muchísimo más en Kennedy frente a lo de Teusaquillo. Sin embargo, si cada uno de esos datos de casos me representa, por ejemplo, el 10% de los habitantes de la localidad, entonces no es que en Kennedy sea mucho mayor el fenómeno, sino que por el contrario, en la medida en la que hay más personas, pues hay mayor probabilidad de que se presente un contagio. Porcentaje de personas es de lo que estoy hablando, o porcentaje de acciones, o porcentaje de casos. Los porcentajes generalmente nos dan un punto de referencia y nos permiten hacer comparaciones intertemporales, longitudinales, categóricas, y suelen ser, digamos, muy útiles para esos ejercicios de comparación. Y finalmente los índices. Los índices por lo general son indicadores compuestos. Cualquiera de estos puede ser un indicador, pero los índices son indicadores compuestos que ya le han otorgado una categorización a un conjunto de variables. Por eso hablamos de que son compuestos. No es un dato que se pueda leer sin un marco de referencia metodológico. Entonces, por ejemplo, el índice de necesidades básicas insatisfechas está compuesto por una serie de componentes, valga la redundancia, que a su vez se componen de variables como hacinamiento, material de las paredes de la vivienda, ingresos, etc. El índice de riesgo de victimización, a su vez, tiene unos subcomponentes. Esos subcomponentes, a su vez, tienen un conjunto de variables, como número de personas desplazadas, eventos de desplazamiento masivo, distancia entre los centros poblados rurales y los centros médicos, etc. El índice de Gini, que puede ser aplicado pues a diferentes tipos de recursos, pero generalmente se aplica a ingresos o a tierras. ¿Qué mide? Pues la concentración del ingreso en un número de personas. Es un indicador un poco más sencillo que los anteriores y aún así lo que hace es involucrar una serie de variables. Hay otros tipos de medición, estos son los más frecuentes. Es importante elegir cómo se va a medir el indicador porque esto determina el tipo de información con la que cuento para medirla y también el alcance del indicador. Si mi indicador es que exista o no una ley que penalice específicamente el feminicidio, yo no puedo decir si la ley es buena o mala. Yo solamente puedo decir que sí existe. Por lo tanto, el indicador tiene un resultado positivo. Es un ejemplo. Diferente entonces si yo voy a hablar del porcentaje o de la tasa de reducción de feminicidios. Estoy midiendo el mismo fenómeno, pero con dos tipos de medición completamente diferentes que me dan un alcance diferente.
Diferente entonces también si yo pregunto qué tanto rechaza la gente el feminicidio o qué tanto justifica la gente la violencia contra las mujeres. Entonces seguramente será una escala de opinión absolutamente subjetiva, pero yo sigo hablando de feminicidios, ¿vale? Entonces es importante definir estos tipos de medición porque esto les va a permitir organizar de mejor manera las variables que necesitan y asimismo identificar, construir o elegir el mejor indicador. Entonces, en algunas ocasiones es necesario utilizar variables proxy, es decir, variables que si bien no dan cuenta directamente de lo que se espera medir, sí dan cuenta de fenómenos similares, cercanos o explicables a través de las variables directas. Utilizamos las proxy cuando no se puede medir de otra manera. Por ejemplo, para medir el conflicto armado, ¿cómo se mediría? No hay un registro administrativo que diga aquí hay conflicto armado, acá no hay conflicto armado, aquí hay conflicto armado, aquí no hay conflicto armado. Entonces, ¿cómo se mide? A través de eventos de conflicto armado que pueden ser acciones bélicas o infracciones al derecho internacional humanitario. También se puede medir, por ejemplo, con presencia de actores armados. Es posible que en un municipio donde haya presencia de actores armados, pues sea un municipio afectado por el conflicto. También es posible que en un municipio donde haya eventos de conflicto armado, sea un municipio afectado por el conflicto. Pueden haber municipios afectados por el conflicto donde no hay eventos de conflicto ni presencia de actores armados. Sí, puede haberlos. No obstante, en la medida en la que no tenemos cómo medirlo, lo que vamos a hacer es medirlo a través de variables proxy, con las que sí contamos, es decir, variables que sí están disponibles. Entonces, ¿cómo encontramos las variables? La primera pregunta es cuáles variables responden al criterio de identificación. Es decir, si mi criterio de identificación es homicidios a mujeres perpetrados por hombres, que era el ejemplo que habíamos utilizado en la sesión anterior, pues entonces yo voy a necesitar por lo menos 3 variables. Homicidios o muertes violentas, ¿verdad? Homicidios. Necesito saber el sexo de la víctima, porque son homicidios a mujeres. Entonces, sexo de la víctima. Necesito homicidios y que pueda tener sexo de la víctima. Perpetrados por hombres. Necesito el sexo del agresor. Entonces, necesito tener el sexo del agresor. ¿Sí? No sé, si además adicionáramos que hayan sido pareja. Bueno, entonces necesito saber cuál es la relación de parentesco entre la víctima y la persona agresora. De un solo indicador, es decir, de una sola medición, que es feminicidios, yo ya estoy identificando que necesito por lo menos 4 variables. Las variables por sí solas no me van a construir el indicador. Yo necesito construir el indicador a partir de mi hipótesis y de lo que yo quiero medir. Ahora bien, sabiendo cuáles son las variables que necesito, debo preguntarme cuáles de esas existen para el contexto de mi medición. ¿Muertes violentas existe? Sí. ¿Cuáles son las fuentes? Estas. De esas fuentes, ¿cuáles me pueden decir el sexo de la víctima? Entonces de ahí tendría que sacar SPOA de fiscalía, que no me da el sexo de la víctima, a menos que utilice el tipo penal feminicidio. Y debo sacar, y ya, no más. El sexo del agresor. Entonces, de sexo del agresor, yo debo excluir CIEDCO de la Policía Nacional, porque ahí no me dicen cuál es el sexo del agresor. Ok. Y parentesco o relación entre la víctima y la persona agresora. ¿Cuál de las fuentes me cumple con eso? Pues me sirve medicina legal. Bien, pero resulta que medicina legal no tiene datos a nivel de microdato y yo quiero hacer análisis de cruce por edad, parentesco y mecanismo con el que fue asesinada para
decir que hay mayor riesgo de ser asesinada con arma de fuego si eres mayor de 25 años, por ejemplo, si esa es mi hipótesis. En ese caso, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a utilizar variables proxy. Voy a irme a el registro de la Policía Nacional, voy a utilizar los homicidios a mujeres que hayan ocurrido en sus casas. Cuando yo digo que han ocurrido en sus casas, estoy asumiendo que fue un familiar. ¿Esto puede no ser cierto? Sí, puede no ser cierto. Hay un supuesto detrás de la proxy. Pero esa va a ser mi variable proxy de parentesco. Yo voy a decir, sí, no solamente me interesan los familiares y de pronto sí son personas que viven con ella. Y ahí sí puedo tener arma de fuego. No significa que una cosa esté mejor medida que la otra. Significa simplemente que en la medida en la que no existe la variable, en el caso que no existiere, yo puedo utilizar otras variables que están disponibles para dar el contexto que quiero construir, siempre haciendo las aclaraciones metodológicas que se requieran para que el lector, quien está viendo el indicador, pueda entender las limitaciones del mismo. Ahora bien, hay variables que no existen, pero que se pueden construir. Por ejemplo, no existe la variable conflicto armado en ningún registro administrativo. Por supuesto que sí existe, pero vamos a imaginar que no existe. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pues lo que yo puedo hacer es hacer un monitoreo de prensa de todos los municipios del país, por ejemplo, y ver en qué municipios están mencionando combates, presencia de grupos armados, digamos, cualquier indicador de un grupo armado en el municipio. Y a partir de esa construcción de esa base de datos, entonces yo utilizo esa como mi variable. ¿Listo? Siempre se pueden construir, siempre. A veces es mucho trabajo, sin duda. Sin embargo, hay un montón de técnicas para construir variables. Sobre esto, digamos que ya han profundizado, que es el microdato, el metadato y los datos consolidados. Y frente a eso no quisiera detenerme, simplemente quisiera decirles que cada vez que construyan un indicador, va a ser muy importante que hagan el ejercicio de descripción de las variables utilizadas en el metadato de su propio indicador. ¿Por qué? Porque ese metadato va a permitir establecer cuál es el alcance, cómo se midió y por qué se midió de esa manera y no de otra. Y eso va a ser importante para el lector. Ahora bien, vamos a valorar este ejercicio con un ejemplo y con una ruta para construir o para identificar esas variables. Para que un criterio de identificación pueda convertirse en una variable que se puede medir, es fundamental definir si mi criterio de identificación se mide en positivo o se mide en negativo. ¿Por qué es importante definir esto? Porque mi criterio de la vida puede ser violaciones al derecho a la vida y yo puedo medirlo en positivo, ¿cierto? Es decir, gente que efectivamente ha muerto, o puedo medirlo en negativo, es decir, violaciones al derecho a la vida que no han ocurrido. La complejidad de esa decisión va a facilitar o no el proceso de identificación de las variables. Entonces, la vida se puede medir en positivo o en negativo porque se puede medir o bien por aquellas personas a quienes se les ha garantizado el derecho a la vida, o bien por aquellas personas a quienes se les ha violado el derecho a la vida y no pudieron ser protegidas. Eso sería el caso de ser negativo. Si yo diseño un criterio de identificación que sea muy complejo y que no sea concreto, recordemos que es fundamental la concreción, va a ser muy difícil convertirlo en variables.
Una vez yo he definido si es en positivo o en negativo, entonces puedo pasar a la siguiente parte. La siguiente parte implica definir cuál es el tipo de medición que yo voy a hacer. Un indicador puede tomar cualquier tipo de forma, en realidad. Un indicador puede ser un color, amarillo, rojo, verde, ¿cierto? Un indicador puede ser un número de 1 a 10, qué tan feliz se siente. Un indicador también puede ser una proporción, el 59% de las personas matriculadas en universidades son mujeres, pero también puede ser una tendencia, y es decir, la tasa de homicidio se ha reducido, o el IPC, que en realidad es la variación intertemporal de los precios de un mercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero medir? Mi pregunta y mi criterio de identificación está asociado con la existencia, y aquí no significa que yo sea existencialista en este escenario, sino existe o no una política, existe o no una ley, existe o no una institución, ¿cierto? Puede estar asociado con la valoración, qué tan efectiva es o no una política, qué tan efectiva o no es una medida, qué tan popular o no es un gobierno, qué tan popular o no es un grupo de personas, ¿cierto? Una valoración. Podemos estar hablando de una proporción, y esta proporción se puede presentar de muchas maneras. Se puede presentar en tasa por 100.000 habitantes, se puede presentar en porcentaje, en tasa por 1.000, en tasa por 10.000, pero siempre una proporción es eso. Es mostrar algo, ¿cierto? En referencia con su propio universo. Es un subconjunto de algo. ¿Qué porcentaje de personas en el país son mujeres? De toda la población hay un subgrupo que son mujeres, ¿vale? O si por el contrario lo que yo quiero medir es una tendencia. La tendencia básicamente me habla de un aumento, de una reducción o de algo que se mantiene en el tiempo. Este tipo de medición también va a ser muy, muy, muy importante. No quedó tan bien, pero va a ser muy, muy, muy importante para definir cuál va a ser la variable. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de existencia de una política, de una ley o no, ¿cierto? Estamos hablando de variables categóricas. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es mi variable? Que exista o no en los países de Latinoamérica una ley que sancione el feminicidio, ¿cierto? ¿Existe? No existe. Y entonces la variable yo la voy a tener que construir, porque tengo que buscar si efectivamente en cada país de Latinoamérica hay o no, ¿cierto? Si es de valoración, las valoraciones generalmente se recogen con encuestas. Entonces, yo también aquí en este caso voy a tener una variable categórica que va de 1 a n o de 0 a n. ¿Sí? Una valoración es qué tanto cumplió usted con los requisitos de esta materia. Entonces usted se puede sacar 1 porque no hizo nada, o se puede sacar 5. De proporción. Ojo, en proporción yo necesito por lo menos 2 tipos de variables, que siempre serán numéricas. Yo necesito conocer el universo del que estoy hablando y necesito conocer el número de casos de lo que sea que yo intente medir.
Si estoy hablando de mujeres, entonces N será mujeres y U será el total de la población. Si estoy hablando de niños, niñas y adolescentes, entonces N será niños, niñas y adolescentes y U será el total de la población. ¿Sí? Puedo no conocer ninguno de estos dos como variable y que la variable en sí misma sea la proporción. Pero en este caso, en la medida en la que ya hay un procesamiento de otro sujeto, esto ya se convierte en un indicador compuesto, porque tiene una operación ajena. Y yo desconozco en este momento sus componentes, ¿vale? Y una tendencia, ¿cierto? También siempre tendrá que ser numérica o escalar, como el caso de 1, 2, 3, 4, 5, pero numérica, ¿sí? Y yo voy a tener que saber esto en diferentes momentos del tiempo. T0, T1, T-1, porque necesito poder hacer un ejercicio de comparación, ¿vale? Esto va a ser fundamental. Una vez ustedes hayan dado respuesta a cómo quieren medir, entonces pueden pasar a hacer el ejercicio de pensarse en ahí sí cuáles son las variables que les sirven. No es lo mismo medir homicidios como en esta ciudad hay o no homicidios, ¿cierto? Que medirlo como cuál es el porcentaje de personas que son asesinadas diariamente, por ejemplo. Estamos midiendo homicidio en ambos casos, pero en ambos casos estamos utilizando variables distintas que nos hablan entonces de formas de medición completamente diferentes, ¿sí? Es diferente decir, en este país hay conflicto armado, sí o no, a decir qué tan intenso es el conflicto armado. Muy leve, regular o muy intenso, ¿sí? Estoy midiendo conflicto armado en ambos casos, es decir, ¿tengo el mismo criterio de identificación? Sí, pero la forma en la que lo estoy midiendo es diferente y eso me determina cuál es la variable que voy a usar. Bien. Bien. Ahora, una vez yo tengo definido esto, yo tengo que entrar a hacerme una pregunta fundamental y es, ¿cuáles variables responden a, uno, mis criterios de identificación y dos, al tipo de medición? Entonces, yo puedo decir, si estas variables que sí responden tanto a los criterios de identificación como al tipo de medición, como acabamos de ver, lo primero que tendremos que saber es, ¿existen? Esa es la primera pregunta que tenemos que resolver una vez hemos hecho el ejercicio de identificación de variables. Entonces, si yo he definido acá
que mi variable es homicidio a mujeres, ¿sí? Por hombres que son pareja, lo primero que debo saber es hacer un ejercicio de revisión de fuentes que ustedes ya han venido haciendo y definir homicidio existe, es decir, yo puedo saber a cuántas personas mataron o si ha habido o no homicidios. Recuerden, siempre para mi periodo de tiempo y siempre para mi lugar de referencia. Yo puedo saber cuántas de las víctimas han sido mujeres. Yo puedo saber en cuántos casos han sido perpetrados por hombres. Yo puedo saber cuál era el parentesco de estas personas. Bien. Y aquí siempre habrá dos opciones. Si existen, pues hemos cumplido con la tarea de selección de variables. Pero si no existen, entramos a hacer otra pregunta. Y esto es un ejercicio de reglas de decisión, ¿sí? Como ustedes ven, son reglas de decisión. Si no existen, ¿hay variables que sean cercanas? Es decir, ¿podemos utilizar proxy? Yo no tengo homicidio porque homicidio es un tipo penal y tienen que ir a juicio y hasta que no haya juicio, pues yo no puedo saber si hay homicidio o no, pero tengo una variable que se llama muertes violentas o lesiones fatales. ¿Es lo suficientemente cercana? Sí, yo no sé si fue un homicidio o si fue un accidente, pero puede funcionar. En un país latinoamericano hace un par de años, cuando se creó la ley de feminicidio, particularmente en México, aumentó un tipo de accidente, que eran los accidentes con vehículos y en los que estaban involucradas personas con algún parentesco. Una de las cosas de las que se dio cuenta Marcela Lagarde y su grupo de investigación es que el homicidio o el feminicidio se estaba disfrazando de accidentes de tránsito que tenían penas o incluso consideraciones penales mucho menos graves que el feminicidio. Eso es un elemento fundamental, por ejemplo, para el análisis de política. Ahora bien, si no existe la siguiente, bueno, otro ejemplo podría ser entonces, yo no tengo parentesco, pero sé qué ocurrió dentro del hogar. Puedo utilizar eso como proxy, puedo utilizarlo como proxy, pero yo tengo que dar una explicación metodológica que diga que pudo ser una persona que entró, ¿cierto? Y que además asesinó a esa persona. Entonces, si en el contexto yo tengo que fue un robo por parte de un desconocido en el hogar, no debería utilizar esto, ¿cierto? Pero si yo no tengo más información, puedo usarla haciendo esa salvedad. O comparándola, por ejemplo, y restando aquellos casos en los que el motivo o el móvil aparente era un robo. Si no existen y no hay variables cercanas, es decir, si estoy en cualquiera de los dos escenarios, entonces, perdón, si estoy en el escenario en el que no existe ninguna de las dos, entonces la pregunta será, ¿se pueden construir? En el caso de homicidios, yo puedo decir, lo que voy a hacer es construirlos a partir de reportes de prensa. O a partir de manifestaciones en redes sociales de mataron a mi hermana, mi prima, mi amiga, si es que no existieran, ¿cierto? Y voy a considerar que esos son feminicidios. Pero ¿qué consideración muy, muy importante debo tener?
sobre este punto en particular. Que cuando estamos hablando de realidad, yo estoy haciendo una doble medición. Estoy midiendo qué tan visible es un problema, ¿cierto? Vía redes sociales o vía prensa y qué tan frecuente efectivamente ocurre. Entonces yo debo hacer una aclaración en mi metodología que diga cuál es la limitación. Y es que las personas que no tienen acceso a informar a la prensa o que no tienen redes sociales se van a quedar por fuera de esto. ¿Mm? Eso es muy, muy importante. Y es así como se seleccionan las variables. Siempre recuerden, va a estar muy, muy, muy ligado a cuál va a ser mi decisión en torno a cómo se mide.